www.eflyacademy.com. El tema de hoy, el famoso TICAS. En español, el Sistema de Alerta de Tráfico y Evasión de Colisión. Un sistema súper importante, súper interesante. Este sistema está dentro de las aeronaves para evitar posibles colisiones entre una aeronave o varias aeronaves, y lo más importante es que su función es independiente de los servicios de control de tránsito aéreo. Entonces, vamos a ver un poco con lo que respecta el sistema TICAS. Y aquí tenemos un poco de historia y vamos a ver que los orígenes se remontan en los años 50, donde muchos accidentes aéreos en mitad del aire empezaron a ser el dolor de cabeza para muchas autoridades aeronáuticas. Y es cuando tomaron en cuenta este accidente que ocurre en 1956, una colisión en el Gran Cañón de Colorado. Ahí tomaron en cuenta estos dos aviones que colisionaron en el aire. Vamos a ver en este caso, en este ejemplo, estos dos aviones, que es el Lockheed 1049 y el Douglas DC-7 sobre el Gran Cañón. Vamos a ver cómo pasó en ese momento para tomar la referencia desde que ahí, ese momento, el TICAS empieza a ser importante para el mundo. Dos aeronaves despegando sin ningún tipo de problemas, sin pensar que pueda pasar algo. Despega. Y en ese momento se puede conseguir con cualquier aeronave que esté en el espacio aéreo y que no esté siendo vigilada y que no esté siendo controlada de un sistema dependiente de la navegación, dependiente e independiente del servicio de tránsito aéreo. Empezaron a pensar que era importante, y en ese momento sacaron un sistema muy importante, que era el sistema, el VICAS. El sistema VICAS en ese momento, cuando se genera, lo que hace es tratar de incorporar un nuevo sistema para la, la aviación. En este caso, el VICAS significa Beacon Base, lo que sería un radar en tierra, ¿ok? Y que interroga las aeronaves que pasan, que están alrededor, ¿ok? A través de unas antenas en tierra y a través del radar en tierra y a través de los equipos a bordo de las aeronaves, pero dando posición relativa de esos aeronaves. Entonces, ya en 1978, lo que hacen es que ocurre una colisión fuerte en San Diego, California. Después, en 1981, se desarrolla definitivamente el TICAS. En 1981 se desarrolla definitivamente este sistema. Se desarrolla, pero por los Estados Unidos. Ya la OASI, como vemos ahí, ya la OASI lo que hace es incorporarlo en lo que lo incorpora exactamente en su anexo 2 en 1993, en noviembre, apareciendo en este reglamento del aire. Y es que en 1995 lo incorpora en el anexo 10 de las telecomunicaciones. Aquí tenemos entonces, la OASI lo llama el ACAS, Avoidance Collision Avoidance System, en lo que sería Airborne Collision Avoidance System. Es muy parecido al TICAS, pero todo el mundo le llama TICAS porque es quien en los Estados Unidos fue su principal, es el origen, ¿ok? Es desde los Estados Unidos, su principal invención fue desarrollado por estos americanos y normalmente lo conocemos como TICAS, pero su nombre exactamente para la OASIS es el ACAS.
Entonces, ahí lo tenemos tomado en cuenta en el anexo 10 de la OASI, bien, en su volumen número 4 del anexo 10 de este documento, que son documentos y normas recomendados de la OASI. Bien, para seguir entonces, podemos hablar de que este sistema de tránsito, ¿ok? Tiene un sistema de asesoramiento que es de tráfico y que está a bordo con sensores y equipos que están dentro de la aeronave, que tiene información de tráfico alrededor y también tiene resolución, dependiendo de los tipos de TICAS que tenemos. Podemos tener TICAS nada más, lo que sería TICAS 1 y TICAS 2. Ambos sistemas TICAS y TEA trabajan inmediatamente porque van a consultar a los transponders de las aeronaves en modo Charlie. Y lo que van a hacer es que se pone activo en un rango aproximadamente de 40 segundos. Él va a ver qué aeronave puede amenazar ese espacio de los 40 segundos. Aquí tenemos un ejemplo de los tipos de TICAS que existen según el documento de la OASI. Aquí vemos el EICAS, como se llama en la OASI, EICAS 1, que solo proporciona tráfico y el sistema correspondiente al sistema TICAS 1. Ahí nada más solamente va a escuchar un estándar calls, una llamada estandarizada que es tráfico. Ya el EICAS 2 proporciona lo que sería tráfico y da resolución de conflictos, pero en un solo plano. Y su sistema correspondiente sería TICAS 2, el equivalente para los Estados Unidos. El ECAS 3 lo que hace es proporcionar Traffic Advisor, Resolution Advisor, en el plano vertical como en el plano horizontal, utilizando el enhanced, en lo que sería el nuevo, el mejorado TICAS. Ya el ECAS 10 será el futuro que ya debe desaparecer porque el ADSB va a reemplazar toda esta información, todo este tipo de sistema para hacerlo un sistema dependiente e independiente de la navegación para poder informarse y es el nuevo sistema que se está utilizando en todas las autoridades aeronáuticas para que las aeronaves puedan circular en esos espacios aéreos y para todos los espacios aéreos, sobre todo los espacios aéreos clase B, empiezan a requerir este tipo de sistemas, los ADS-B lo necesitan para este tipo de ingreso a estos espacios aéreos. Aquí tenemos el sistema, lo que sería el Vertical Speed Indicator con el Resolution Advisor. Aquí vemos la descripción del TICAS y aquí tenemos todos los puntos importantes, por ejemplo, los rombos de colores, lo que no tiene el rombo en este caso que no está lleno no está fuerte adentro, no que está completamente lleno, sino está vacío. Vemos que no es amenaza, positivo, 1800 pies por encima, rombo que está lleno, que sí se considera que está muy cerca, pero hasta ahora no se considera amenazas. Ya en el amarillo empieza a anunciar algo importante, que tenga un tráfico importante que pueda anunciar una alarma de tráfico. Ya lo que sería el color rojo indica lo que es la amenaza completa, el Resolution Advisor. Este Vertical Speed que ustedes ven aquí simplemente le va a decir cuál es el sentido que debe subir o bajar la aeronave o mantenerse de acuerdo como sean las instrucciones del Resolution Advisor. Y es muy importante porque esto es mandatorio. Es importante saber que es mandatorio. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver entonces cómo se integra este equipo alrededor de la aeronave con los demás sistemas. Aquí tenemos la caja del TICAS 2, la unidad. La vamos a ver aquí. Esta es la unidad que independientemente va a mandar información a todo el sistema, por ejemplo, lo que sería el standard call al panel anunciador. Él va a depender también del sistema de transponder, el transponder, el modo S, modo sierra. También vamos a ver que tienen sus antenas, una antena en la parte superior, una antena en la parte inferior. También está acoplado el Air Data Computer, está acoplado a su caja de control, donde tiene la información, donde se inhibe también la información, porque hay momentos que se inhibe para que usted pueda inhibir esa información de tráfico. También tiene lo que sería el radar altímetro, ¿ok? Y tiene también información acoplada a lo que sería la caja del tren y los flaps. Entonces, aquí tenemos el sistema integrado que va a dar información siempre en el Multifunction Display. Hay otros que dan directamente en el Primary Flight Display, directamente al capitán. Vamos a ver entonces otro punto importante. Dentro de la computadora de vuelo tenemos el FMS o el FMC, que es el Flight Management Computer. Aquí tenemos el MCU,
el Multifunction Control Unit, que va a seleccionar en el modo Traffic and Resolution Advisor para poder colocar el sistema activo. ¿Ok? También necesitamos que tengamos el transponder encendido. Si no tenemos el transponder encendido, entonces la aeronave pasa a ser un fantasma. Necesita que las demás aeronaves tengan el transponder encendido, sobre todo el modo Charlie, el modo S también, para que capture la información del otro tránsito. Lo que hace este sistema es interrogarse a través de los códigos transponder, a través de la interrogación, pregunta dónde está y calcula en cuánto tiempo, porque es en tiempo, cuál es la amenaza para esta aeronave. Vamos a ver en este ejemplo cómo una aeronave de aviación general entra en el espacio de amenaza de una aviación comercial. Vamos a verlo. An ultralight single-engine aircraft is on a VFR cross-country flight in Class D airspace. It received a clearance from the local tower to ultralight single-engine aircraft is on a VFR cross-country flight in Class D airspace. It received a clearance from the local tower to cross the control zone at 3,000 feet. Less than 2 minutes later, an Avro 100 calls the tower, reporting established on ILS. It is approximately 800 feet above the ultralight. When the tower controller informs the Avro crew about the ultralight, they respond that they have traffic in sight. As the Avro is passing through 3,450 feet, it receives a TA against the ultralight. As it passes through 3,200 feet, it receives a climb RA. But based on visual acquisition, the Avro pilot is convinced that the ultralight is already above him. He decides to ignore the climb RA and continues the descent on the ILS. In reality, he was still 200 feet above the ultralight at a distance of 1.2 nautical miles. A few moments later, the Avro crosses the ultralight's altitude when the two aircraft are only 0.64 nautical miles apart. At the closest point of the approach, the spacing between the aircraft was just 0.07 nautical miles and 200 feet. To avoid this, pilots should never maneuver in the opposite sense to an RA. This is because visual assessment of traffic can be misleading. Judging distances in particular is difficult if the size of the other aircraft is unknown. And the attitude of a large aircraft at low altitude and low speed makes it hard to judge if it is climbing or descending. In addition, the traffic in visual contact may not be the threat that triggered the RA, especially in areas where aircraft without transponders may be operating. In those cases, an avoidance maneuver based on the wrong visual traffic could lead to collision with the real threat. In fact, making a maneuver that conflicts with the RA can increase the risk of collision in any situation. So always follow the RA promptly and accurately, unless doing so would jeopardize the safety of the aircraft. Learn more about TCAS RAs and visual acquisition on Skybury. Bien, ahí vimos el ejemplo en caso de un aviso de colisión. Y aquí vamos a presentar en este ejemplo, bien, uno de los accidentes más interesantes que ocurrieron, interesantes porque por ese accidente que ocurre en ese momento, donde dos aeronaves que vemos ahí en pantalla, que tenemos un avión de DHL y un avión de Baskirian Airlines en julio del 2002, y se hicieron relevantes porque después de eso se incluyó en el documento 8168 y dar claro que el TCAS, el Traffic Collision Avoidance System, tiene prioridad sobre la información que dé el Centro de Control de Tránsito Aéreo, esto es, sobre los controladores. Vamos a ver en este ejemplo qué fue lo que pasó. Vamos a revisarlo.
Este accidente lo que hizo entonces fue cambiar en el anexo 8168 la importancia de lo que tiene el equipo sobre el control de tránsito aéreo. Así también va a establecer en el documento 9863, que es el documento relacionado con el ACA, el ACA, ¿sí? El Airborne Collision Avoidance System, que es, este caso es el manual, el documento que dice cómo se debe establecer en el sistema, bien, en las aeronaves, cuáles son los requerimientos que debe tener las aeronaves, cuáles los requerimientos mínimos para tener este tipo de equipos a bordo. Entonces, vamos a ver para este momento lo que corresponderá al cuál es el deber del capitán, el deber en su comunicación para saber qué procedimiento deberá hacer. Y aquí lo vamos a ver en caso de que tenga un aviso de tráfico. Aquí tenemos que cuando recibe el aviso de tráfico, él no va a hacer ninguna maniobra. Simplemente puede avisar al Centro de Control de Tránsito Aéreo que tiene un tráfico anunciado en el TICAS. Bien. Luego, después de que se le anuncia una resolución de tráfico, un RA, entonces el piloto, cuando se desencadena un RA, debe presionar y mantener el TCS button, que es el Touch Control Steering, para quitar la automatización. En ese momento deberá seguir el RA, el Resolution Advisor, en el Primary Flight Display guía. Luego seguirá respecto a lo que sería el Ground Proximity Warning, lo que es las alertas. Va a mantener la velocidad vertical deseada, va a seguir todo lo que corresponde a la maniobra. Es importante que cuando haga esa información, haga esa maniobra, debe informarle al Centro de Control de Tránsito Aéreo y le va a decir TICAS RA. Esto lo va a recibir el Centro de Control de Tránsito Aéreo sabiendo que debe hacer lo que le diga el equipo. Luego, cuando el sistema le dice que está libre de conflicto, él va a avisarle al Centro de Control de Tránsito Aéreo que ya no tiene ninguna amenaza cerca. Entonces, el Centro de Control de Tránsito Aéreo entenderá y girará instrucciones para reasumir la navegación. Vamos a ver en este momento, por ejemplo, encuentros entre lo que son dos aeronaves muy cercanas. La última versión tenemos el 7.1, versión que en caso de que las aeronaves varíen el sentido, por ejemplo, una viene en ascenso, otra viene en descenso, pero ambas, alguna cambia el sentido, a la otra también va en ascenso, con la otra en ascenso, el sistema le va también a reportar que tiene que cambiar la maniobra en ese momento. Porque si la maniobra inicial, cuando las aeronaves se van a encontrar y hace la evasión y alguna aeronave cambia después su intención y se tiene que encontrar de nuevo, el sistema lo reconoce y vuelve a generarle otra maniobra para sacarlo de la amenaza. Aquí tenemos otro ejemplo, cuando dice el anuncio de tráfico, porque tiene el avión a la vista, está dentro de su área de amenaza. Aquí también vamos a ver otro ejemplo de lo que sería el standard calls de la aeronave, que mantenga la velocidad vertical que tiene, ¿ok? Pero aquí vemos que aquí hay otra aeronave. Entonces, le pide ascender, pero en este momento después le pide mantener. Entonces, le pide otra maniobra. Inicialmente la maniobra fue ascender. Tenemos otro ejemplo, ¿ok? Que le pide un descenso inmediato, descienda, y el color verde significa que tiene que ejecutar el descenso a ese régimen de descenso, y el arco rojo quiere decir que no debe moverse hacia ningún otro lado que no sea el arco verde. O sea, que tiene que mantener la rata o el régimen de descenso que le está solicitando el vertical speed. Aquí tenemos otro ejemplo. Y cuando el sistema le dice que está libre de conflicto, inmediatamente el capitán o el primer oficial deberá llamar al Centro de Control de Tránsito Aéreo diciendo que está clear of conflict, que no tiene ninguna amenaza declarada por este sistema. Vamos a ver en este caso dos aeronaves, una que va a volar a 260 y otra que va a volar al 270. Vamos a ver la reacción de ambos pilotos.
A southbound Purple Jet is climbing to flight level 260, its requested cruising level. Meanwhile, an eastbound Green Jet is maintaining level 260, its requested cruising level. Meanwhile, an eastbound Green Jet is maintaining flight level 270. The routes of the two aircraft are expected to cross with a horizontal separation of less than 1 nautical mile. While passing flight level 230, the Purple Jet has a high vertical rate of 3,500 feet per minute. When it passes through flight level 245, both aircraft receive a traffic advisory against the other. A few seconds later, the Purple Jet receives a level off RA when it passes flight level 250. The crew stops the climb and levels off. At the same time, the Green Jet receives a climb RA. The crew starts climbing to achieve 1,500 feet per minute. When they cross each other with a vertical separation of 2,000 feet, both crews receive a clear of conflict message. As a result of the RAs, the Purple Jet leveled off at flight level 254 and the Green Jet climbed to flight level 274, departing from its cleared level. That means that the Green Jet could have caused a follow-up conflict with another aircraft. Why did this happen? TCAS calculates the risk of collision solely based on the closing speed and vertical rates. It doesn't know the cleared levels. And because the Purple Jet approached the cleared level with a high vertical rate, it predicted a conflict, even though the ATC instructions were followed correctly. To avoid these kinds of unnecessary RAs, ICAO recommends that whenever pilots are aware of another aircraft at an adjacent flight level, they should reduce the vertical rate to 1,500 feet per minute before they reach 1,000 feet from the cleared level, unless otherwise specified in air traffic control instructions. Learn more about TCAS RAs due to high vertical rates on Skybree. Terminamos el día de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas entendido lo que hace este sistema tan interesante de evasión de tráfico. Y nos vamos a ver con más temas. ¡Hasta luego y no dejes de aprender! ¡Chao, chao!